Un incendio forestal cerca de Marsella ha dejado más de 100 heridos, mientras las llamas amenazan partes de la segunda ciudad más grande de Francia. La Guardia Civil apunta al exceso de velocidad y problemas con una rueda como posible causa del accidente de Diogo Jota. La presidenta de la Comisión Europea se enfrenta esta semana a una moción de censura que ya parece condenada al fracaso. La Comisión Europea no pierde la esperanza. Su ambición es alcanzar un acuerdo comercial con Estados Unidos antes de la fecha límite del 9 de julio. El presidente estadounidense Donald Trump ha afirmado que Estados Unidos enviará más armas a Ucrania. Un incendio forestal cerca de Marsella ha dejado más de 100 heridos, mientras las llamas amenazan parte de la segunda ciudad más grande de Francia. Las autoridades dicen que unos 800 bomberos han sido desplegados para luchar contra el fuego, que en su punto máximo se extendió a una velocidad de más de 1 kilómetro por minuto. Al menos 400 personas han sido evacuadas, incluidas 71 de una residencia de ancianos, pero de momento no se ha informado de ninguna muerte. Las autoridades han instado a los marselleses a permanecer en sus casas y evitar la evacuación a menos que se les ordene, de modo que las carreteras puedan mantenerse despejadas para los equipos de emergencia. También se ha pedido a la gente que mantenga las ventanas cerradas para evitar que entre humo tóxico en sus casas. Semanas de olas de calor combinadas con fuertes vientos han aumentado el riesgo de incendios forestales en el sur de Francia, con varios declarados en los últimos días. Tras analizar las pruebas recogidas en el lugar de los hechos, la Guardia Civil apunta al exceso de velocidad y a un problema con una rueda como posibles causas del accidente que ha acabado con la vida del futbolista portugués Diogo Jota y de su hermano, Andrés Silva. Estas son las primeras conclusiones de la investigación de la policía sobre el siniestro acontecido en la autovía A52 a la altura de la zamorana localidad de Cernadilla. El informe se centra en las marcas dejadas por uno de los neumáticos del coche que se estrelló. Las conclusiones han sido publicadas por el diario El Mundo, donde se asegura que, a la vista de las pruebas recogidas, la policía cree que Diogo Jota iba al volante del Lamborghini en el que viajaban los hermanos portugueses. La investigación se ha visto dificultada por el estado en el que quedó el coche y los cuerpos de los fallecidos tras el incendio que lo calcinó por completo. Los cadáveres fueron identificados a través de sus pertenencias con la ayuda de sus familiares. Diogo Jota, de 28 años, y su hermano Andrés Silva, de 25, fallecieron en la madrugada del jueves tras el accidente del A52, que conecta el sur de Galicia con la provincia de Zamora, en el oeste del Estado español. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, defendió su presidencia frente a una moción de censura presentada por la derecha radical del Parlamento Europeo. Von der Leyen afirmó que la moción buscaba crear una división entre los grupos políticos proeuropeos del Parlamento. Se comprometió, citando textualmente, a no permitir nunca que los extremistas reescriban la historia. We can all make our own judgments about the merits of the motion in front of us. It is taken right from the oldest playbook of extremists. Polarizing society, eroding trust in democracy, with false claims about election meddling, attempting to rewrite the history. La moción de censura fue presentada por un diputado rumano y firmada por 77 legisladores. Incluye varias acusaciones, como la no divulgación de SMS privados con el director ejecutivo de Pfizer, la elusión parlamentaria para la aprobación de un programa de préstamos de defensa y la presunta interferencia en las elecciones de Alemania y Rumanía. Von der Leyen refutó las acusaciones calificándolas de afirmaciones falsas y defendió la gestión de la pandemia como una verdadera forma de solidaridad europea. La moción de censura presentada contra la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, es una oportunidad esta semana para que los eurodiputados hagan balance un año después de las elecciones europeas. La primera lección es que la presidenta cuenta con el pleno apoyo de su grupo, el Partido Popular Europeo, que es la fuerza más grande de la Cámara.
The motion of censure is an initiative by anti-Europeans who want to weaken Europe, who want to weaken European institutions, and who want to reduce the trust of the citizens in the European Union. It is not meant to improve anything, it is not justified, and it is also irrelevant. Por otro lado, los socialdemócratas, liberales y verdes no tienen intención de debilitar la coalición proeuropea formada en torno al Partido Popular Europeo. Pero sus líderes han aprovechado la oportunidad para airear sus quejas con la Comisión. También se espera que la izquierda radical rechace la moción de censura. In questo momento il tema che conta è provare a dare all'Europa una speranza diversa, una nuova leadership, un cambio di passo profondo rispetto a politiche che non ci soddisfano in alcun modo, a cominciare dal piano di riarmo, ma questo si estende alle politiche sociali, al Green Deal, a tutto quello che questa Commissione non sta facendo o peggio sta tradendo rispetto a impegni del passato. Por su parte, el grupo de los conservadores y reformistas europeos estará dividido en el momento de la votación y la moción fue presentada por uno de sus miembros. Por último, se espera que los grupos más derechistas de la Cámara voten a favor de la moción de censura, que sobre el papel parece condenada al fracaso. The vote on the motion of censure on Thursday will likely indicate the levels of discontent within the European Parliament towards the European Commission. Vincenzo Genovese, Euronews, Strasbourg. La Comisión Europea no pierde la esperanza. Su ambición es alcanzar un acuerdo comercial con Estados Unidos antes de la fecha límite del 9 de julio. A falta de acuerdo, Washington ha anunciado que los aranceles entrarán en vigor el 1 de agosto. They seem to have been pushing closer to a deal in recent weeks. They seem to really be pushing to make the original deadline of the 9th of July in a couple of days. It's hard to say what type of deal they would get out of it. It seems like they're closing in on some type of deal like what the UK got from the US, which would mean that the 10% tariff, universal tariff that Trump imposed would stay in place. Por el momento, Estados Unidos aplica aranceles sectoriales del 25% a los automóviles y del 50% al acero y al aluminio, así como un arancel del 10% a los productos extranjeros importados. La Comisión Europea aspira a aranceles recíprocos del 10% y busca alivio para sectores estratégicos como la aviación y el sector farmacéutico. A falta de acuerdo, Donald Trump amenaza con gravar hasta un 50% los productos europeos. France is pushing very hard not to enter into a bad deal. They want to use EU's existing trade tools to push back and inflict some pain on Trump and maybe try to get a better deal that way. While some countries like Italy and Germany are pushing very hard just to get any sort of deal over the line to preserve their own industries and try to remove tariffs on them. También se está elaborando una segunda lista de medidas de represalia. Bruselas la adaptará a los aranceles que le imponga Estados Unidos para reequilibrar la balanza en caso de que fuese necesario. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado que no habrá ninguna extensión adicional para el aumento de aranceles a decenas de países, fijando el 1 de agosto como fecha límite inamovible. La decisión frena las expectativas de un nuevo aplazamiento que algunos socios comerciales aún esperaban conseguir mediante negociaciones diplomáticas. La orden ejecutiva firmada esta semana aplaza temporalmente los aranceles a múltiples países, pero simultáneamente impone nuevas tarifas del 25% a productos provenientes de Japón y Corea del Sur, alegando desequilibrios comerciales persistentes con ambos aliados asiáticos. Trump envió cartas a 14 países detallando los nuevos niveles impositivos para sus exportaciones. Varios gobiernos, entre ellos los de Japón, Corea del Sur y Sudáfrica, expresaron su disposición a continuar las negociaciones con Estados Unidos. Las medidas de Trump han avivado el temor de que el crecimiento económico se ralentice o incluso de que Estados Unidos y otros países sean más vulnerables a una recesión. El presidente estadounidense Donald Trump ha afirmado que Estados Unidos enviará más armas a Ucrania.
La decisión, anunciada durante una reunión con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, se produce pocos días después de que el Pentágono suspendiera las entregas de armas claves a Kiev, alegando preocupación por la caída de los arsenales. We're going to send some more weapons. We have to. They have to be able to defend themselves. They're getting hit very hard now. They're getting hit very hard. We're going to have to send more weapons. Yeah, defensive weapons, primarily. Trump también dijo que estaba decepcionado y no contento por el hecho de que el líder ruso Vladimir Putin no haya detenido aún su guerra contra Ucrania. Y también aseguró que esta guerra nunca habría ocurrido si él hubiera sido presidente. La semana pasada Trump mantuvo llamadas por separado tanto con Putin como con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Más de 160 personas siguen desaparecidas en Texas después de que las inundaciones repentinas mataran a más de 100 personas durante el fin de semana. El número se triplicó después de que las autoridades abrieran una línea telefónica para que las familias informaran sobre sus seres queridos. Los equipos de búsqueda están utilizando maquinaria pesada para cortar árboles caídos, excavar en las orillas de los ríos y despejar enormes montones de escombros en la carrera por encontrar a los desaparecidos. Equipos en lanchas neumáticas, helicópteros y cientos de voluntarios participan en una de las mayores operaciones de búsqueda y rescate de Texas. The primary job right now continues to be locating everybody who was affected by this flood. There still remain those who are missing. We have to find every single person who's missing. Al parecer, los inspectores de Texas habrían aprobado el plan de emergencia de Camp Mystic solo 2 días antes de la catástrofe. 2 docenas de personas murieron en el campamento cristiano de verano, la mayoría de ellos niños. El campamento no fue evacuado y sufrió un duro golpe después de que el cercano río Guadalupe creciera 9 metros en menos de 1 hora.